En este caso vamos a hablar de dos motos que si bien comparten un motor de una cilindrada bastante similar y a grandes rasgos parecieran tener un parentesco, se podría decir que son motos totalmente diferentes. Así que de esta manera empezamos con el video. Para empezar, podríamos decir que en realidad, en el caso de la Kawasaki Versys 300, no tiene un rival perfectamente directo. Sería un rival muy duro una Tracer 300 en el caso de existir, o si en el caso de Benelli utilizara en la TRK el motor 300 de la TNT 300 o la BN 302. Pero en ese caso tampoco existe. Entonces, curiosamente, este modelo, a pesar de ser un modelo muy exitoso y ser una combinación de motor y carrocería que funciona muy bien, curiosamente no tiene rivales directos. Entonces las comparativas siempre son con motos que pueden tener algún parentesco, pero que en realidad son para usos diferentes. En el caso de la Teneré, es un derivado de una XTZ, que básicamente es un enduro. En este caso, podríamos decir que es un enduro que está embellecido para poder darle un uso más polivalente y que no sea solamente uso de tierra. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que la realidad es que el motor, la carrocería, la posición de manejo y toda la moto en sí, básicamente es un enduro. En el caso de la Kawasaki Versys es totalmente diferente. Para empezar utiliza el motor 300 que fue concebido para la Ninja 300, por lo tanto es un motor deportivo, es un motor que apunta a lograr buena velocidad final, es un motor que funciona a un régimen de revoluciones muy alta, de hecho tiene la potencia máxima, que son 39 cb a 11.500 revoluciones, lo que indica que es un motor que se presta para ir revolucionado y que por ende consigue una muy buena velocidad final. Por eso, comparándolo con motos de mayor cilindrada, como por ejemplo la TRK 500, nos encontramos que si bien la TRK tiene un torque muy superior, la velocidad final es prácticamente la misma. Más allá que obviamente estamos hablando de una moto que pesa muchísimo más y que es un tamaño más grande. Eh, pero lo que queremos decir con esto es que justamente evidencia la deportividad del motor el hecho de que consigue alcanzar velocidades máximas similares a motos que tienen motores de cilindrada más grande y por eso guiarse por la cilindrada del motor suele ser un error porque básicamente entre un motor y otro de la misma cilindrada puede haber enormes diferencias, no solo en potencia y en torque, sino que básicamente en la velocidad potencial final que se puede conseguir o la fuerza que tiene el motor para poder salir de terrenos muy agrestes, como en el caso de un enduro. Por eso los motores son muy diferentes entre sí y en este caso no es la excepción. Empezando por la Teneré, eh, se puede decir que es una moto mucho más espartana, mucho más sencilla. ¿Y dónde encontramos los rasgos característicos de un enduro y por qué decimos que es un enduro? Básicamente porque, por ejemplo, la panza de la moto está totalmente despoblada de aditamentos como por ejemplo el múltiple de escape, que en el caso de la Versys justo pasa por abajo, entonces está expuesto a cualquier golpe, y en el caso de la Teneré, al igual que cualquier enduro de todas las marcas, el múltiple de escape sale por el costado justamente para evitar que en un panzazo lo rompamos. Por otro lado, el filtro de aceite está incorporado en el motor, uno saca la tapa que tiene al lado derecho y tiene un filtro de aceite convencional de papel ahí. En el caso del motor de la Versys, tiene un filtro de aceite de tipo auto, más fácil de sacar, de mayor tamaño, y obviamente está diseñado para otra cosa, para una moto que hace muchos kilómetros, entonces tiene un filtro de aceite más voluminoso, y está bien escondido en una quilla de plástico que tiene, pero que justamente también es un embellecedor que en caso de ser golpeado de abajo se va a romper. Entonces justamente está muy en evidencia que una moto está hecha para poder recibir golpes y la otra moto realmente no. Por eso, a pesar de que son motos altas, que tienen una cilindrada similar
y demás, son motos que tienen un público totalmente diferente. Después pasando al por qué los motores son diferentes, bueno, básicamente el motor de la Teneré es un motor monocilíndrico de una carrera larga y lo que genera que tenga mucho torque. ¿Y por qué? Los motores que tienen menos cilindros de la misma cilindrada tienen o sea, la explosión que se genera dentro de la cámara de combustión es mucho más poderosa. Obviamente porque un motor de 500 centímetros cúbicos de un cilindro tiene un cilindro de 500 centímetros cúbicos. Un bicilíndrico tiene dos de 250. Entonces cada explosión es menor. Pero como en una vuelta de cigüeñal el bicilíndrico da una explosión y el monocilíndrico da una cada dos, entonces logra que tenga mayor velocidad el bicilíndrico con respecto al mono. Pero el mono, en el caso de que esté en un circuito de barro trabado o de una pendiente que hay que salir en primera, a las explosiones a tener más energía generan que la rueda siempre se mueva. Entonces, de abajo, los monocilíndricos tienen muchísima energía. Eso es a lo que le llamamos torque. En el caso del bicilíndrico, tetra, o mientras más cilindros tenga, generamos explosiones más chicas pero más juntas y consigue mantener la velocidad final con mayor facilidad y a su vez lograr que el recorrido de los pistones sea más corto. Entonces, se, al tener que hacer un recorrido más corto para que gire el cigüeñal, conseguimos que sean motores que revolucionan más. Entonces, con una caja de cambio más corta, logramos mayor velocidad final y que en el caso de un monocilíndrico necesitamos una caja que mueva una relación más pesada para lograr la misma velocidad. Entonces nos quedamos cortos y no podemos conseguir la velocidad final que deseamos en la ruta. Por eso, para pasar en limpio, si nosotros buscamos una moto para hacer trayectos de mediana distancia, andar en la ciudad, entretenernos y si nos caemos no romper mucho, la Teneré anda muy bien, pero tampoco es una pura sangre, porque los plásticos, las calcos y demás son muy delicadas, entonces si realmente la queremos usar como un enduro, la vamos a arruinar. Para eso nos convendría ir directamente a un XTZ. Eh, pero nos da la virtud de que si la cuidamos y no exageramos demasiado con el terreno eh, en el que nos estamos metiendo, vamos a poder disfrutar más de eso que con la Versys, que realmente no es para meterse en el barro. Ahora, si queremos hacer viajes y tener una buena velocidad final, necesitamos la Versys, porque la Versys supera los 160 kilómetros sin problema, entonces podemos ir a velocidades máximas permitidas con un muy buen resto para el sobrepaso y sin exigirla demasiado. En el caso de la Teneré no, la velocidad máxima a duras penas llega a superar los 135 kilómetros por hora, lo que genera que si queremos ir a 120, 130 kilómetros por hora vamos prácticamente a fondo. Entonces no se va a sentir cómoda y definitivamente la ruta no va a ser el lugar donde mejor se va a desempeñar. Por otro lado, si bien los dos modelos utilizan llantas de chapa con rayo, lo que es más apropiado para los terrenos de piedra, porque ante un golpe no se rompe como la llanta de aluminio, nos trae el problema de que al tener cámara, en caso de un pinchazo se revienta y podría generar un accidente. Por lo que preferiríamos que la Versys tenga llanta de aluminio o por lo menos viniese la versión GT como trae Benelli para el modelo más asfáltico y no solamente modelo para off-road.